Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Ay, discúlpenme por entrar hasta ahorita, es que estaba teniendo problemas. Yo creí que era la plataforma, pero luego me dijeron que era mi acceso al internet. Entonces hasta ahorita se resolvió, pero gracias por darse chancita todavía de entrar. Y quienes vean la clase después grabada, pues nuevamente les ofrezco una disculpa. No me fue posible iniciarla en tiempo, pero la clase va a ser, del día de hoy va a ser muy sencilla. Sí, vamos a ver con temas de familia otra vez. Ahí no sé, la estructura de organización de las clases, cómo, cómo se planeó, pero va a haber como una regresión a los temas que estábamos viendo de derecho de familia. Ya posteriormente volveremos a ver los contratos en lo específico y ahorita nada más va a ser yo considero que es una especie de repaso, porque los puntos que vienen en su temario son temas que ya vimos, que inclusive con ejemplos que ya vimos, les va a servir de repaso, para fortalecer lo que ya aprendimos, pero sí en clases posteriores vamos a continuar con los contratos, nada más que aquí como que la secuencia la hicieron media salteada, como que interrumpida, pero bueno, lo importante es que nos queden claros cada uno de los temas y pues los vayamos relacionando unos con otros porque al final de cuentas todo está relacionado en el derecho general y en el derecho civil en lo específico. Bueno, yo creo que voy a empezar para igual no quitarles mucho tiempo. Otra vez me da mucha pena, vuelvo a ofrecerles una disculpa, pero sí fue una situación que se salió de mi control, que ya me dijeron ahí cómo hacerle para que no me vuelva a pasar, pero bueno, vamos a empezar. Como les decía, vamos a ver temas y conceptos que ya vimos en clases anteriores. Son sencillos, son pequeños, pero los vamos a englobar en el título que están viendo en pantalla, como derecho de familia, en lo específico en México, y su impacto en el sector productivo, en el sector empresarial, ¿verdad? A lo que ustedes en su mayoría van a tener en algún punto de su ejercicio profesional, pues su aplicación, ¿verdad? Y bueno, normalmente pues en lo que pensamos si hablamos de derecho de familia es en temas privados, en temas como más íntimos, como lo que habíamos estado viendo antes, el núcleo familiar como tal. Ahora aunque hacíamos comentarios de su aplicación en las empresas, lo vamos a ver más relacionado el día de hoy y aparte en las familias también de los empresarios, ¿verdad? Porque lo veíamos como trabajadores, pero hay que verlo también en el sentido de los empresarios. Y bueno, esto se basa porque realmente la realidad o la situación actual jurídica y económica, hablando del país en general y también en lo específico en el estado, hace que nosotros lleguemos a la conclusión de que la mayoría de las empresas o de los grupos corporativos, pues se dan a partir o iniciaron en su fundación desde un grupo familiar, ¿verdad? Son realmente, la mayoría de las empresas mexicanas son realmente negocios familiares. Como hayan empezado, se iniciaron pequeños en una microempresa, en un negocio chiquito familiar, o se iniciaron desde un primer momento como una empresa grande, pero son familiares, ¿verdad? Y pues bueno, ahí también va de que se van pasando de generación en generación, siguen siendo negocios familiares. Y esto hablando nacionalmente. Y hablando estatalmente, las estadísticas dicen que Nuevo León, que es un estado, uno de los estados que mayor producción industrial tiene, mayor presencia empresarial tiene también, ocupa más del 85% de sus empresas, son empresas familiares o negocios familiares. Entonces, pues es muy importante que conozcamos sobre estos puntos, sobre estos temas, que los entendamos bien de manera completa porque lo vamos a ver pues muchas veces durante nuestro ejercicio profesional, ¿verdad?
no solo en Nuevo León, ¿verdad? Pero lo digo para que midamos el impacto que tiene, que pues más del 85% de las empresas son empresas familiares. Y bueno, ahorita van a entender por qué les estoy diciendo. Esto es básicamente porque hay que aterrizarlo a que detrás de cada, no sé, fábrica, algún comercio, algún despacho, alguna firma, hay una familia que está tomando decisiones, que está arriesgándose, compartiendo riesgos entre ellos, transmitiendo valores, por supuesto, familiares y esto, por supuesto, pues representa una gran ventaja porque es un negocio, una estructura como es familiar, podemos presumir que es más fuerte, ¿verdad? Porque se basa precisamente en los valores que caracterizan a la familia, pero también puede representar una desventaja, precisamente por tratarse de la familia. Denme un segundo. Entonces, pues precisamente por desventaja que puede existir o riesgo que puede existir, pues existen también algunos mecanismos para evitar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy para no dejar a las empresas o los negocios familiares vulnerables, ¿verdad? Sino para evitar este tipo de cosas y que solamente predomine las ventajas que tienen los negocios familiares, que es el fortalecimiento en virtud de que son una familia. Y bueno, em, déjenme avanzo con esta. Aquí vemos otra vez el título y aquí es de donde viene el tema de lo que les hablaba, ya que el derecho de familia, como les decía en un principio, no nada más regula pues lo que hemos visto, el matrimonio, filiación, ¿qué más hemos visto? Sucesiones, no solo regula esto como tal, sino que también define la manera en que los bienes se comparten. A final de cuentas, forma parte del derecho civil. El derecho civil habla de bienes, de personas. Entonces, este derecho familiar enfocado en las empresas, en lo corporativo, regula o define la manera en que los bienes se comparten, se heredan o se protegen, ¿verdad? Son esos tres puntos que hay que tomar en cuenta. Por eso, pues, como les decía, entenderlo es crucial, es esencial para ustedes, para todos, pero especialmente para ustedes que van a administrar empresas, que van a gestionar recursos hablando económicos o del capital humano, como siempre les digo, y también, como siempre se los comento, que diseñan estrategias patrimoniales para la buena administración, para una mejor dirección de la empresa, entre otras cosas. Es lo que ustedes van a hacer. Y bueno, además de ahorita que chequen la información que les puse aquí en la diapositiva para aterrizarlo un poquito más, porque no sé si ya se está entendiendo el punto de la clase, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Como siempre. Este ejemplo se da en Monterrey, vamos a poner, hay una empresa familiar que se llama Las Manzanas del Norte. Las Manzanas del Norte SASB, es una sociedad anónima, se fundó hace 25 años por Omar Rodríguez y Omar Rodríguez, al ser el fundador, se casa con Claudia Reyes. Ellos se casan y no firman contrato prenupcial. Se casan por sociedad conyugal o lo que también se le conoce, pues bienes mancomunados. Esto yo creo que lo han escuchado otras veces o si están casados ya, pues también deberán ahí conocer su régimen matrimonial. Entonces, este señor Omar tenía una empresa, otra vez, retomando, se casa con Claudia y pues la empresa ya tiene 25 años de fundada, ¿no? Pero durante este matrimonio que llevó a cabo con Claudia, pasan los 25 años de la empresa, por cualquier razón, pues deciden divorciarse, hay un conflicto matrimonial, una crisis matrimonial, y pues deciden ya llegar al divorcio. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues ya no, se llega al divorcio, se llega a ese acuerdo y todo lo que conlleva, hablando
de esos temas familiares. Pero si nos vamos al tema empresarial, ¿qué sucede? Pues para empezar, al momento de hacer el divorcio, obviamente hablan de bienes, hablan de la repartición y pues se descubre que sí, la empresa se hizo ya al estar casado Omar con Claudia. Entonces, ¿qué quiere decir? Se casaron por sociedad conyugal o bienes mancomunados, quiere decir que la empresa también es de Claudia. Le toca el 50%, que recordemos que con los gananciales matrimoniales, así se le llama, pues son copropietarios, ¿verdad? Es una especie de copropiedad. Entonces, él fundó la empresa, él la registró a su nombre, nada más compareció él, pero pues al estar casados también le corresponde la mitad de las acciones, de los activos, de todo, de lo que constituye la empresa. Entonces, pues para empezar, digo, en un primer momento, antes de ver bien qué pasa, la empresa pues entra, la empresa y sus componentes entran en una etapa de incertidumbre patrimonial principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder hacer una división, una repartición, se tiene que hacer una evaluación de la empresa para que se determine su valor y así pues poder repartirse, ¿no? Entonces, mientras que se hace eso, pues los empleados, los accionistas, todo lo que compone esa empresa, no sabe qué es lo que va a suceder con ellos, ¿verdad? Ni la dirección que va a tirar, va a tomar, perdón, la empresa. Luego, pues los hijos también, a lo mejor en el ejemplo podemos agregar que los hijos también eran, accionistas o participaban activamente, entonces pues ellos tampoco no saben qué es lo que va a suceder. Los inversionistas, pues todos están siendo afectados, ¿no? En lo que se decide que se va a hacer, se está haciendo la evaluación. Y obviamente en un divorcio, bueno, nosotros abogados pues lo vemos mucho, es un tema bien desgastante. En la mayoría de los divorcios no hay acuerdos, no hay que se sienten a conciliar, a llegar a un término favorable, que a ambos les favorezca, es la mayoría de fregarse uno al otro, ¿no? Entonces, pues imagínense si hablamos de que en un divorcio se tengan que dividir muchos bienes, que se tenga que dividir una empresa, pues mucho más, ¿no? Está el dimes y diretes, los conflictos que no se ponen de acuerdo y en ese inter, pues, ¿qué se hace con la empresa? La empresa a lo mejor dejó de producir en virtud de que no se ha llegado a un acuerdo, no hay una sentencia, entonces pues se interrumpe, no hay producción, no hay inversión, por lo mismo pues se tienen que a lo mejor hacer despidos, todas estas cosas, ¿no? Que son en perjuicio de la empresa como tal y de los componentes que no forman parte de este matrimonio, ¿no? Que ya se va a disolver. Entonces, todo esto que les digo, pues pasa el tiempo y hace que la empresa quiebre. Después de haber ya hecho despidos, de que algunos inversionistas pues ya se retractaran, etcétera, ¿no? Que no hay producción, pues quiebra y pues, ¿qué se hace ahí? A lo mejor ya se resolvió el conflicto de los divorciados porque ya no, pues ya se va a disolver, se va a repartir lo que quede, lo que se pueda aplicar y ya. Pero pues el resultado fue perjudicial para ellos porque obviamente una empresa activa les hubiera dado más, pero perjudicial para todos los demás también, empleados, sus hijos, inversionistas, accionistas y todos. Entonces, aquí lo que quiero que aterricemos con este ejemplo, aunque es burdo, es que una mala planificación, una mala administración y una mala asesoría, desde que empieza una empresa, puede derivar en situaciones como esta, ¿no? Que puede ser una empresa multimillonaria que esté súper bien posicionada en el mercado, esté en su apogeo, en su punto máximo, llega el divorcio y todo se echa a perder, ¿verdad? Todo eso que por lo que se ha trabajado, obviamente el impacto pues en Omar, que fue el fundador, pues fue muy grande. Luego podemos agregarle también que ha pasado todos los ejemplos que les pongo, a veces los exagero, pero son situaciones que sí han pasado. Podemos agregar el ejemplo, pues que Claudia se dio cuenta que ella era
también dueña de esa empresa, pero nunca recibió aportaciones o beneficios de lo que se generaba, de las ganancias que se generaban. Entonces, pues también demanda por esto, y igual si la empresa no había llegado a quiebra, pues se tiene que vender para poder cubrir esto, se tiene que vender maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades que pueden suceder si no hay una buena asesoría o una buena planeación desde que se inicia una empresa. Entonces, por eso hay que conocer, obviamente los abogados juegan un papel fundamental, pero también obviamente los contadores, los administradores como ustedes, tienen que conocer que el derecho familiar es importantísimo y no se puede evadir o no se puede evitar en estos temas de empresas, ¿verdad? Porque como lo veíamos en otras clases, afecta en cuanto a los trabajadores, que hay percepciones que se les tienen que descontar, que hay que poner flexibilidad por los papás o las mamás, que tienen que pedir permisos para los hijos menores, para ir a recogerlos a la escuela, para llevarlos al médico, etcétera. Hablando de prestaciones y todo. Ahora vemos que también es importante desde la constitución de una empresa, ¿verdad? Entonces, por casos como este que les puse, que lo exageramos mucho, pero que sí sucede, es que yo quiero que comprendan que el derecho familiar es también como un derecho o una rama económica, y cómo las decisiones personales, que a lo mejor en su momento, siguiendo el ejemplo, Omar y Claudia dijeron, no, pues estamos súper enamorados, ¿cómo vamos a casarnos por separación de bienes? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, yo no te voy a quitar nada, entonces decidieron casarse por bienes mancomunados. Y pues el resultado está ahí, ¿no? Que después de 25 años y una empresa, deciden divorciarse y todos resultaron perjudicados, inclusive pues los que no formaban parte ni siquiera de la familia. Este, entonces, yo, por ejemplo, esto se los comento porque yo antes de que lo viera en la escuela o que lo viera ya en el trabajo, pues no me imaginaba, ¿verdad?, que casos como este pues perjudicaran de esta manera, o que un tema de divorcio, un tema familiar perjudicara una empresa como tal, ¿no? A ver, sí, así es, mira, generalmente bueno, ya casi en todas las ramas, pero especialmente en el derecho familiar siempre se procura que se llegue a un acuerdo. Hay un acuerdo, previo, ¿verdad? O una propuesta previa que la mayoría de mis colegas siempre lo procuran hacer así. Hay un divorcio, independientemente de la situación en la que se dé o el contexto en el que se dé, y pues se le pregunta a tu cliente, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué quieres? No, pues mira, por ejemplo, la mujer en la mayoría de los casos, es la que, digo, hablando de ahorita, ¿verdad? Ya divorcios actualmente de matrimonios muy jóvenes, casi la mayoría se casan por separación de bienes, o ya tienen cada quien sus activos, sus bienes y todo, y están de acuerdo en separarlos. Pero si hablamos de un divorcio, de un matrimonio que se celebró hace, pues no sé, vamos a decir 27, 28 años, pues la mayoría están casados por bienes mancomunados o sociedad conyugal, porque realmente en las oficialías ni les preguntaban. O sea, nada más se iban y se casaban y así lo ponían. No les hablaban de capitulaciones prematrimoniales, matrimoniales, de que había dos tipos de regímenes que podían elegir, cuáles eran sus implicaciones, nada. Se casaban así, y pues luego, igual que en el ejemplo, hacen sus bienes. La esposa en su mayoría, hablando de nuestro contexto del norte, ¿verdad? A lo mejor no trabajaba, no creaba bienes, se quedaba en casa a cuidar a los niños, a cuidar la casa, la familia, que también es súper digno, y obviamente es un trabajo también, pero me refiero a que ella no producía, ¿verdad? No generaba bienes. Entonces, al momento del divorcio, pues la mujer es la que generalmente dice, oye, pues si yo estuve con él tantos años, yo también cooperé de alguna forma, ya sea cuidando a los niños, dándole de comer al marido,
o bien a lo mejor también haciendo trabajos para poder crear esa empresa o comprar esos terrenos o esas casas, esas propiedades, pues yo también quiero, me toca, ¿verdad? Entonces, de entrada, pues si decimos, ok, obviamente se hace una búsqueda, como ahorita en el ejemplo que se descubrió que la empresa estaba a nombre de ambos porque se registró oficialmente cuando ya estaban, casados. Se hace una búsqueda muy profunda de cuáles son los bienes que tienen ambos, que se hayan generado después del matrimonio y sobre eso se hace el acuerdo. A ver a la esposa en este caso, a ver Claudia, ¿qué es lo que quieres tú? Pues Omar tiene todas estas propiedades, tú tienes estas y en el entendido que les toca 50 y 50. Bueno, pues a lo mejor Claudia, es así como tú lo decías, dice, no, pero es que, o sea, yo no quiero el 50, yo quiero más porque pues yo, además de trabajar, yo cuidé a los hijos y pues me toca más. O porque yo en aquel tiempo yo le presté para que invirtiera en esa empresa y pues me toca más. Entonces, sí se da mucho, el derecho familiar es una novela, entonces se da mucho que no aceptan el convenio o puede ser inclusive que, como les digo, se tiene que evaluar la empresa, se tiene que hacer un proceso que ahorita ya no es tan largo, pero antes sí lo era un poco más. En la investigación, a lo mejor Omar también está aferrado a que no quiere cederle parte de la empresa porque esa empresa la fundó él, que la fundó extraoficialmente antes de casarse, cualquier cosa que pueda argumentar, pues no se da el acuerdo, ya sea por temas administrativos o por temas de que cualquiera de las dos partes no acepte. Pues como te digo, obviamente una empresa tiene que producir para poder mantenerse en el punto en el que está. Entonces, pues deja de producir o el juez dicta como medida, precautoria, pues que no se haga ningún movimiento en las cuentas de la empresa o que no se hagan ventas, etcétera. Y pues obviamente esto va a traer, pues va a perjudicar, ¿verdad?, a la empresa y llegan casi siempre a la quiebra, más si son empresas pues jóvenes que no prevén este tipo de cosas. Entonces, a ese punto hoy, que ustedes tienen que conocer los riesgos que existen, que va a pasar, es más, aunque haya separación de bienes, de repente ahí aplican otras cosas, la dependencia, etcétera. Entonces ustedes tienen que estar bien preparados y tienen que, por ejemplo, si llegan como administradores, si llegan como directores, presidentes de una sociedad, de una asociación, etcétera, ustedes tienen que revisar la constitución de esa sociedad, de esa empresa. Van a ver en cuáles términos se llevó a cabo y pues lo primero que tienen que ver o una de las primeras cosas es saber quiénes forman parte de ella y quiénes tienen derechos, ¿no? Pues que Omar y Claudia. Omar la fundó, pero Claudia está casada con él por bienes mancomunados. Ahí es su trabajo de ustedes como administradores, de los contadores, de los abogados, de los asesores, etcétera, de los economistas, de decir, oye, ¿sabes qué, Omar? Pues tú tienes 10 años con esta empresa, ya te casaste y ahora la quieres, ahora sí, constituir como tal, la tenías como una empresa no registrada, un negocito, ¿no? Ahora que le está yendo bien, tú la quieres registrar, entonces ya te casaste y yo te sugiero que como vas a empezar esta empresa y tú la empezaste desde antes, pues hay estos riesgos si tú la continúas en el régimen matrimonial que tienes. ¿Cómo ves si lo cambiamos? Porque se puede, ahorita en otro ejemplo que les voy a dar, se puede cambiar el régimen matrimonial sin estar divorciados. Nada más se hace una disolución de ese régimen, se cambia al otro, si hay bienes, igual se reparten. Y si no, pues es más sencillo. Entonces, ¿cómo ves, Omar, si te cambiamos al régimen de separación de bienes para no traer consigo ningún perjuicio o riesgo para la empresa? No, pues sí, ahí está. Ya se evitó todo el conflicto del que les hablé, ¿verdad? Entonces, por eso hay que prever este tipo de cosas, conocerlas para poder prever desde un primer momento y en caso de que lleguemos a una empresa o un negocio que ya tenga esta problemática, pues saber cómo poder subsanarlas, ¿verdad? Y bueno, continuando con lo que les hablaba, el derecho familiar y las empresas, vemos que el marco conceptual del derecho familiar no protege nada más la moral y el orden social, o sea, lo que ahorita les decía de que lo novelesco, ¿no? No protege nada más que los hijos, que la esposa, que
los temas románticos no, sino también el patrimonio, que esto es muy importante, es la base también, la seguridad jurídica y la continuidad económica, porque todo esto son bases para la familia, ¿verdad? No, no solo el amor, los valores, etcétera, sino patrimonio, seguridad jurídica y continuidad económica. Y bueno, en palabras más sencillas, una familia que está bien regulada jurídicamente genera estabilidad y una familia sin previsión legal o jurídica puede provocar conflictos y quiebras, ¿verdad? Entonces, eso es aterrizando nada más el ejemplo que les di. Y mm, mm, mm. Bueno, les traía otro ejemplo que sí pasó, pero es muy similar al que les di. El que les di pues es ficticio, pero hace un tiempo una empresa textil, perdón, en Guadalupe, nada más que no me acuerdo el nombre, tenía igual ya fundada como 15 años, hay un divorcio, las mismas circunstancias en las que se dio el ejemplo. Al divorciarse, pues sin separación de bienes, los activos empresariales entraron en conflicto y en este caso no se pudo arreglar también en mucho tiempo, se detuvo la producción de la empresa, hubo muchísimos gastos en todo el Inter y pues se llegó a despidos y a que se vendieron muchas máquinas. Esto salió pues sí en algunas noticias y se corría ahí el rumor, pero lo principal es que se tuvieron que vender muchas máquinas de producción. Obviamente esto trae pues menor producción y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues al final igual esa empresa quebró y esto, como les digo, es un ejemplo real, entonces si lo aterrizamos, se pudo haber previsto, ¿no? Si se hubiera hecho lo que les comentaba ahorita. Pero así como tenemos empresas en Nuevo León, en Monterrey, en varios municipios, que son ejemplos desastrosos de la no previsión, de cómo afecta el derecho familiar en las empresas, por la razón que haya sido, porque el fundador no la conocía, porque no tuvo una buena asesoría, etcétera. También hay ejemplos de empresas exitosas que tienen una buena estructura, tanto familiar como jurídica empresarial, ¿no? Uno de los ejemplos es el Grupo Alfa. No sé si lo han escuchado, pero es muy conocido porque es un negocio familiar y tiene, su marca está muy, señalada de que es un negocio familiar, pero da tan buena imagen o tan buena impresión por esta estructura que les digo, porque no ha habido conflictos, porque no se han conocido temas así escabrosos como los del ejemplo, sino que se ha mantenido de generación en generación, pero está muy bien cimentada y eso hace pues que tenga continuidad económica, productiva y que la familia tampoco, ya hablando más personalmente, que la familia tampoco se rompa, ¿verdad? Que se continúe con ese legado del negocio familiar. Es por eso les digo, entender el derecho familiar no es opcional para los empresarios o para los profesionistas, sino más bien ya no es una necesidad, sino es una estrategia de que les diré, pues de supervivencia en el mercado, de supervivencia y de éxito, ¿verdad? Básicamente. Y vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, es muy repetitivo el tema. Les voy a estar repitiendo lo mismo varias veces, pero es para que quede bien claro. El segundo punto es el matrimonio y las empresas. Aquí vamos a hablar sobre regímenes patrimoniales y matrimoniales, que ya los vimos en otra clase, pero vamos a recordarlos. Ya vimos algunas implicaciones en el ejemplo y en todo lo que he estado comentando, pero en este punto vamos a verlo un poco más específico. En México, en el Código Civil se reconocen dos tipos de regímenes matrimoniales. Primero, la sociedad conyugal, que es el más común, hasta hace algunos que serán 12 15 años, era el que predominaba y el segundo, separación de bienes. En el de sociedad conyugal, ahorita se va a terminar la sesión. Si pueden volver a entrar a la siguiente,
estaría perfecto y si no, no hay problema. Igual la continúo grabando. En la sociedad conyugal, los bienes que se adquieren durante el matrimonio siempre tienen que ser nada más los adquiridos durante el matrimonio. Si se adquirieron antes, no entra. Estos pertenecen a ambos cónyuges. Como les decía, son copropietarios, se van al 50 y 50 de los derechos de propiedad. Esto incluye acciones, terrenos, casas, bienes muebles, inmuebles, maquinaria o incluso, como les decía, las utilidades de una empresa, ¿verdad? Y en el caso contrario, en la separación de bienes, este, pues es básicamente lo contrario, ¿no? Cada quien lo suyo. No hay copropiedad, no hay nada que se comparta. La sociedad conyugal es lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, como les decía, y en la separación de bienes es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿verdad? No se revuelven ahí. Una característica también de la sociedad conyugal pues es que se necesita la autorización y comparecencia para muchos actos, respecto de los bienes que forman parte de la masa, matrimonial. Si se va a hacer una venta, por ejemplo, de una casa, de un terreno, tienen que comparecer ambos cónyuges y ambos tienen que firmar. Si uno no está de acuerdo por cualquier razón, pues no se puede llevar a cabo esa venta porque es, parte de los dos. A mí me pasa mucho también que, por ejemplo, viene el esposo y quiere, me dice, oye, pues yo quiero llevar a cabo un negocio de una compraventa de una casa que tengo. Ok, muy bien, y pues es parte de lo que yo reviso, a ver cómo se adquirió. Ah, se adquirió, pues, mediante una compraventa y estaba casado. Oiga, pues tiene que traer la documentación de su esposa y tiene que venir su esposa. No, es que mi esposa no sabe. O no, es que mi esposa no va a querer. No, pues entonces no se puede realizar, ¿verdad? Y luego me dicen, oiga, pero pues yo soy el dueño, ya les explico, ¿verdad? Todo esto que les estoy diciendo. Oiga, pero pues si yo soy el dueño del 50%, pues por lo menos yo voy a vender mi parte. Y pues ahí es algo que hay que quedar muy claro que no se habla del 50% de algo medible, sino se habla del 50% de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad va sobre todo. No sé, por ejemplo, como si fueran los esposos copropietarios de la leche que se le puso a una mezcla de un pastel y al momento de estar el pastel ya horneado, se quieren repartir para vender la leche de ese pastel. Pues no se puede, ¿verdad? Porque aunque eran copropietarios de toda la porción de leche que se le puso al pastel, ya no está materializado como leche como tal. Entonces, pues no se puede dividir, ¿verdad? No sé si me expliqué, pero al punto que voy es que no pueden hacer eso que la mayoría de mis clientes me sugieren, de dividirlo, de decirme, pero pues es que si mi propiedad mide 1000 metros, pues si yo soy el dueño del 50%, pues yo vendo 500, hombre, aunque mi esposo se quede con los otros y ella sabrá qué hace. No, o sea, eres dueño del 50% de la propiedad sobre todo el bien. Entonces, no se puede hacer nada sin la autorización y comparecencia de la otra parte. No sé si hasta ahí hay alguna duda. A ver, déjenme checo el chat. A ver, si vamos a seguir el ejemplo de que están casados por bienes mancomunados, aunque nada más se haya dedicado a estar en casa, tiene los mismos derechos, el 50% de la propiedad. Si hablamos de una separación de bienes y la esposa, vamos a decir, solamente se dedicó a estar en el hogar y como les digo, hay una separación de bienes, todos los bienes que haya producido el esposo sí son de él, en este caso, desafortunadamente a ella no le toca. Lo que se puede hacer ahí es pedir la pensión porque se considera que es dependiente, ¿verdad? Entonces puede pedir una pensión, indemnizaciones y todo eso, pero en cuanto a las propiedades, no. Ahí es otra cosa, que no recuerdo si en las clases anteriores les había dicho, pero por ejemplo, cuando vienen a preguntarme, yo atiendo también asesorías prematrimoniales, ¿verdad? Y no hablando de matrimonios en lo específico, sino que para evitar estas situaciones que les mostraba en el ejemplo,
Cuando tienen un negocio, una empresa, pues si vienen a preguntar antes, ¿cómo sugiero yo que se casen? ¿Qué hacen con los bienes que ya tenían? Etcétera. Entonces ahí me hacen este tipo de preguntas, como la que planteas, Alberto. Me dicen, oye, pero pues yo soy una sanpetrina que sí, mi esposo tiene mucho dinero, y va, o sea, es empresario, va a continuar con sus empresas, nos vamos a casar por separación de bienes, pero yo me voy a quedar en casa. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer, no? O sea, ahí ya más o menos que está un poco culturizado el tema, me dicen, ahí yo cómo me puedo amparar. Bueno, pues ahí hay que ver, hay regímenes que los notarios, los abogados, los asesores recomiendan que sean mixtos. Hay propiedades que se pueden poner a nombre de ambos, hay propiedades que se pueden manejar de que nada más sea bajo separación de bienes, otras como sociedad conyugal, etcétera. Entonces, es lo que yo les sugiero hacer, manejar un régimen mixto o bien que se me hace arriesgado, pero que en algunas operaciones hay el acuerdo de que ella comparezca también, aunque no estén casados por sociedad conyugal. Pero para fines benéficos de quien no produce tampoco bienes, o en este caso si produce menos, uno menos que el otro, pues sí hay bastantes riesgos. Esto es benéfico para las empresas, pero para aquel cónyuge que se encuentre en situación de desventaja económicamente, pues obviamente representa un riesgo. Entonces, sí entiendo tu pregunta, Alberto, pero hay algunas estrategias, pero para mi gusto, mi consideración, no son 100% efectivas. No sé si era eso lo que me preguntabas o me fui por otro lado. Ok, muy bien. A ver si vamos a seguir con la otra. Bueno, otro punto es filiación y responsabilidad parental. Bueno, vamos a desglosarlo un poco. Lo vemos aquí desde el punto de vista más de los empleados, pero seguimos por la misma línea. Vamos a recordar que la filiación, como veíamos en la clase de filiación, es la relación jurídica entre padres e hijos que genera derechos y obligaciones, ¿verdad? En este caso, con impacto en el mundo laboral, ya sea por filiación natural o por filiación por adopción. Recordemos que es lo mismo, aplica igual. Otro punto, la responsabilidad laboral, pues este es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres con los hijos en virtud de esta afiliación en temas de alimentación, de salud, de desarrollo integral, de otros puntos que sean para garantizar su bienestar. Y esto, que lo dije muy rápido porque ya lo vimos en otra clase, si lo aterrizamos a las implicaciones laborales, pues lo traducimos en los ejemplos que vemos en pantalla. Por ejemplo, la licencia por maternidad o por paternidad, que es muy conocida y está protegida por la Ley Federal del Trabajo, en donde se habla de que la mamá, la nueva mamá, tiene derecho a 90 días naturales de descanso, si lo queremos manejar así. La ley marca que sean 30 antes del parto y 60 después. Hay centros de trabajo que te permiten acomodarlo como tú prefieras. Por ejemplo, en el despacho donde estoy, eh, el pasado, que sería junio, se alivió apenas una compañera. Ella prefirió venir a trabajar todavía 3 días antes de su parto. No agotó los 30 días que se le dan antes del parto, pero ella decidió acumularlos y pasar esos 90 días con su bebita. Entonces, esto obviamente se llega a acuerdos con quien sea encargado, con el jefe, jefa, recursos humanos, etcétera, ¿no? Pero de hecho, pues son 90 días, ¿verdad? Naturales. Y a los padres, pues también hay una licencia de paternidad que les da derecho a 5 días de descanso, sin goce de sueldo. 5 días igualmente para que se dediquen ahí a ver temas de su nuevo bebé. Es menor, pero bueno, es un poquito de avance. Entonces no teníamos eso. Esa es una de las implicaciones laborales en temas de filiación.
Bueno, les decía, ya te habíamos terminado con la implicación de la licencia de maternidad a paternidad, perdón. Y otra implicación que tenemos son las medidas que se dan de protección por embarazo. Se denominan medidas de protección por embarazo o medidas de protección para la no discriminación durante el embarazo. Esto es precisamente que no se le dé otro trato en virtud de que la trabajadora o colaboradora esté embarazada, ¿verdad? Esto ha sido resultado de una lucha de muchos años por las trabajadoras, por las mamás, pero bueno, ya tenemos ahí un par de medidas que las benefician. Y esto, uno de los ejemplos es pues los horarios flexibles, además de las prestaciones que se les da, que no se les discrimine. Esto conlleva a que no se les puede despedir estando una trabajadora embarazada. Si tú como jefe o como empresa despides a una embarazada, te metes en un problema. Entonces, muchas veces, obviamente porque esto se fundamenta en que la embarazada pues te va a implicar más gastos que ganancias, así lo argumentaban algunos empleadores, que para que una embarazada si disminuye su capacidad, disminuye su producción, la calidad de su trabajo, etcétera, ¿no? Argumentaban muchas cosas que no vale la pena comentarlas, pero es en virtud de esto que se estableció esta medida. No se puede em, despedir a una mujer por estar embarazada, ¿verdad? Y obviamente pues los patrones prefieren cualquiera que sea la razón del despido, pues mejor esperarse a que la mujer ya no esté embarazada para poder despedirla y no meterse en un problema. Ahí digo, yo también estoy un poco en desacuerdo con eso, pero bueno, así son las cosas. Y otra de las medidas es que la mujer embarazada o la trabajadora embarazada puede pedir su cambio de puesto si el cargo que ya tiene o el trabajo que ya desempeña implica un riesgo para su embarazo. Esto también se puede. Se da mucho en las maquilas, en aquellos lugares donde el trabajo es pesado, ¿no? Incluso en las tiendas departamentales, si por ejemplo la mujer es almacenista, y o en algunos otros centros, ¿verdad? Donde también hay almacenistas, tiene que cargar cajas, hacer trabajos pesados, pues pide la reubicación y tienen la obligación de dársela porque esto implica un riesgo en su desarrollo gestacional, ¿verdad? A veces las encargadas de recursos humanos, ellos mismos y ellas mismas lo sugieren y también pues obviamente para evitar demandas, ¿no? Porque puede pasar algún daño a la mamá o al bebé, al embarazo, y pues esto puede ser en virtud de algún trabajo que se le puso a hacer y pues obviamente ahí también es acreedor a algún tipo de demanda. Entonces, estos son los ejemplos y bueno, vemos básicamente que estos implicaciones representan pues gastos extras, movimientos que tienen que hacer en la empresa, porque imagínense, se les dan 90 días pues de descanso, de que no se presenten en el trabajo. Obviamente tienen que contratar a una persona que cubra a la que está embarazada, ¿no? La trabajadora embarazada. Entonces, pues obviamente le siguen pagando a la embarazada, le van a pagar a la nueva. Hay movimientos en la empresa porque pues se tiene que buscar una persona, se le tiene que capacitar, se le tiene que pagar, etcétera. Entonces, esto pues sí representa, hay mucho movimiento. Por eso hay centros de trabajo que no cumplen con estas obligaciones. Pero realmente, si lo vemos de una manera pues más positiva, si en lugar de causar movimientos, si la empresa tiene bien planificado, si la empresa está dirigida por administradores como ustedes, que con esta clase ya van a saber qué onda con las implicaciones del derecho familiar en las empresas, lo tienen planificado desde que la empleada resulta embarazada, que te dice que está embarazada, empiezas a planificar. Ya tienes asegurado este tema de una persona que la va a cubrir, no andas a la mera hora ahí un día antes de que la mamá se vaya a ir de incapacidad y pues también ya tienes los gastos previstos, ¿no? Entonces, esto más que un movimiento,
pues se da el centro de trabajo como un centro pues amistoso, seguro, que da certeza y que pues refleja que los empleados tengan ganas de trabajar ahí porque se cumplen con las obligaciones, son flexibles, etcétera. Entonces, esto pues hace que además de que se cumpla con la ley, evidentemente, se eviten demandas y riesgos que te pueden llevar hasta más dinero que el que tú pudiste haber gastado como empresa en contratar a una persona que cubra a tu trabajadora que se fue por maternidad, pues aumentan la retención del talento humano, porque a lo mejor esa trabajadora mamá era muy buena, tú por no darle la licencia por maternidad o por no cambiarla de puesto a uno que representara menos riesgo a su embarazo, pues ella decide renunciar, no te demanda ni nada, pero se va, entonces pues tú ya perdiste a un muy buen elemento. Entonces, más que considerarlo como un riesgo o una desventaja, que tengas empleados y empleadas que tengan que pedir este tipo de incapacidades, etcétera, pues hay que verlo como una ventaja para fortalecer el centro de trabajo y su ambiente, ¿verdad? Que esto también es parte del trabajo de los administradores, de los encargados de recursos humanos y en los cargos en que ustedes estarán también en el ejercicio de su profesión. Y en Nuevo León, fíjense que sí tenemos empresas que son muy amistosas en este sentido. Por ejemplo, Cemex. Cemex a mí me gusta mucho verla porque, no sé ustedes, ¿verdad? Pero me salen videos de que en redes sociales de sus colaboradoras, obviamente son estrategias de marketing, ¿verdad? Pero se ve que tienen un muy buen ambiente laboral a lo que nos muestran. Entonces, obviamente es una empresa que está muy solidificada en sus bases, ¿verdad? ¿Cuáles son sus bases? Sus empleados. Les dan mucha flexibilidad, obviamente pues tienen todo conforme a la ley, pero además de eso es un poquito más. Les dan un ambiente de trabajo muy cómodo, muy amistoso, donde ellos se sientan a gusto. Obviamente somos humanos, entonces nosotros, no me dejarán mentir, pero, por ejemplo, si yo estoy a gusto en mi trabajo, si yo ando de buenas, si estoy cómoda, etcétera, yo trabajo muchísimo mejor. Mi resultado es de muchísima más calidad. Si yo llegué y pues tengo una silla incómoda, entonces todo el tiempo pues me estoy moviendo, ya interrumpí varias veces lo que estoy trabajando, me levanto porque pues me dolió el cuello o no sé, o si tienes un ambiente hostil, pues también igual. No es lo mismo a que si tú estás a gusto presenté problemas con la conexión. Pero bueno, les decía que estas son implicaciones que si ustedes como administradores, encargados o personal de recursos humanos, etcétera, directivos, toman en cuenta, conocen bien y los prevén, arman una buena estructura antes de que sea necesario, pues obviamente no les va a implicar un movimiento en su empresa, sino un fortalecimiento en su estructura, en su ambiente, en sus trabajadores. Otro punto que se me estaba yendo es que la responsabilidad parental también impacta en la gestión de recursos humanos en lo relativo a las obligaciones alimentarias. No sé si se acuerdan que también en la clase que hablábamos de alimentos, les comentaba que una pensión alimenticia se puede retener por vía nómina o por cualquier otra vía que fije el juez. Entonces, a veces se llegan a acuerdos previos a un juicio o en virtud del juicio se establece que se haga la retención judicial del salario. Entonces, eso ustedes también tienen que conocerlo porque si incumplen con este tipo de actuaciones judiciales, pues también hay problemas para la empresa, ¿no? Hay multas, amonestaciones y todo esto implica gasto, ¿no? Entonces ahí nada más para aterrizar lo que también aplica. Y, ¿qué más? Bueno, aquí viene otra vez lo de las obligaciones. Mm, déjenme ver. Pues yo creo que esto ya se los expliqué, ya lo habíamos visto en otra clase. Mm, que se dé ese dinero. ¿Te refieres a la pensión alimenticia? Dilca, o a que, ok. Sí, nos das cuenta que se establece en la misma
orden judicial a qué cuenta se va a transferir, a depositar. Por ejemplo, uno de mis clientes así tiene establecido en su divorcio el acuerdo. Eso fue de común acuerdo, ¿verdad? Pero dijeron que mejor, bueno, ya tenían un acuerdo previo que se le iba a entregar directo a la mamá, la pensión de las niñas, pero pues tenían problemas de que no se querían ver. Entonces, pues ya el abogado de la mamá decidió que mejor se hiciera una modificación al convenio del divorcio en donde se estableciera que la retención o el descuento se hiciera vía nómina. En la misma demanda o en el mismo incidente que presentaba la mamá, decía cuál cuenta quería que se lo depositara. Ahorita ya se manejan puras cuentas bancarias, ¿no? Transferencia y todo, es muy accesible, como en el caso de esta persona. Y ahí, bueno, el trabajo de mi cliente recibe la orden, obviamente tiene que acatarla porque es una orden judicial, y hace la persona encargada de nóminas, de recursos humanos, etcétera, pues obviamente descuenta, hace un desglose como si fueran las prestaciones, como si fuera Infonavit y así, hace la retención del concepto de pensión alimenticia y se lo deposita a la persona, pues que en este caso es la mamá, y pues ya le entrega el restante del sueldo al trabajador. Pero como les decía, ahorita porque hay cuentas bancarias, ¿verdad? Antes sí se establecía, me llegó a tocar ver nada más una sentencia, no era mi asunto, pero un antecedente en donde se estableció que ese dinero se entregara directamente a la persona, ¿verdad? Dinero en efectivo. Entonces, pues igual se llegó a un acuerdo para que se hiciera. La persona iba directamente a el departamento de contabilidad, se le entregaba. ¿Y ya? Pero eso tiene tiempo. Dice, si no se le pide esa cuenta a la persona, bueno, es que es uno de los requisitos. Por ejemplo, en esta demanda incidental que se presentó, te digo, por la ex esposa de mi cliente, si hubieran omitido eso, al momento de presentarla en el juzgado, el juez le va a hacer un requerimiento de que establezca por cuál medio se va a realizar el pago de esa pensión alimenticia y en caso de que no sea por medio de una transferencia o una cuenta bancaria, pues que establezcan el acuerdo de en dónde se va a entregar, que obviamente pues puede ser por cheque, puede ser por cualquier medio, que haya una prueba, no una garantía, porque recordemos que el juez tiene la obligación del interés superior del menor, ¿verdad? De que el juez tiene que proteger a las niñas en este caso, entonces sí tiene que establecer que la solicitud de la mamá vaya completa, que sí se establezca a dónde se va a llegar ese dinero, porque pues si no va a ser inválida y pues por ahí pueden meterle gol a la contraparte. Pero sí, o sea, se tiene que establecer. Si no se estableciera, bueno, pues no es válida, y el juez haría el requerimiento para que se subsane esta demanda, ¿no? O esta solicitud. Sí, entonces en ningún supuesto puede ser que se pierda, ¿no? O sea, en caso de que al juez se le haya pasado, la persona encargada de nóminas, pues también tiene que, o del centro de trabajo, quien sea la encargada, de entregar ese dinero, pues recibe el oficio y dice, bueno, sí, pero ¿a dónde te lo voy a depositar o a dónde te lo voy a hacer llegar? En caso de que no se haya dado así, pues como lo decía en otra clase, puede ser por actos de corrupción, ¿verdad? Porque generalmente sí se tiene que establecer, es un vicio de la demanda, de la solicitud, del propio juicio de pensión alimenticia, entonces ahí sería cuestión de hacer una revisión o meter un amparo, etcétera, para poder revisar en virtud de qué se aceptó esa solicitud, si no decía a qué cuenta o de qué, a través de qué medio se podía recibir ese dinero o por qué razón también se aprobó, se emitió una sentencia si no había este requisito, ¿verdad? No sé si aclaré tu duda, Dilka. Sí, hay casos, es difícil que pasen, pero sí sucede. No me ha tocado en lo personal un asunto que lleve yo que me haya tocado así,
pero sí he escuchado y he visto algunas jurisprudencias también. Recordemos que las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hacen en razón de asuntos que ya pasaron. Este, Después les explico eso, pero se dan con base en casos reales, vaya, en palabras sencillas. Entonces he visto también jurisprudencias en donde hablan de ese tema. Entonces sí pasa, pero les digo, en la mayoría pues puede ser por actos de corrupción. Y bueno, yo creo que, déjenme checar nada más. Ah, sí me faltaba esto. Eh, un minuto. Bueno, esta parte pensé que ya íbamos a acabar, pero esta parte sí es muy importante. Em, déjenme- Bueno, ya hablamos de el origen o de los primeros momentos de una empresa y de qué pasa si hay un divorcio, pero no hemos hablado del riesgo que hay también en caso de muerte, ¿verdad? En caso de que el fundador, el dueño, etcétera, se fallezca y no haya una planificación patrimonial, por ende, no haya una planificación empresarial. Ya comentábamos el tema también en otra clase, pero lo vamos a ver un poquitito más a fondo el día de hoy. Por ejemplo, esto es cuando un fundador de una empresa fallece, no deja testamento, no planifica su sucesión, pues ¿qué pasa? Todo se queda en el aire, todos sus bienes, incluyendo la empresa, pues sus sucesores, sus familiares quedan en el aire también, en incertidumbre, la empresa queda en incertidumbre, pasa exactamente lo mismo que en el divorcio. Aquí creo, un poco peor porque si en el divorcio se puede llegar a un acuerdo, al momento de fallecer una persona sin planificación patrimonial o sucesión, una disposición testamentaria sucesoria, pues no hay con quién llegar a un acuerdo, sino que se tienen que agotar los recursos legales y los procedimientos correspondientes. O sea, si no dejó testamento, pues se tiene que hacer un procedimiento sucesorio, ya sea judicial, extrajudicial. Igual ahí hay un problemón porque si no se dejó testamento, pues todos los hijos les corresponde. La esposa a lo mejor tenía hijos fuera del matrimonio y la esposa, perdón, no sabía. También, todo eso son cosas que pasan, ¿verdad? También tienen derecho a la empresa y bueno, pues ahí a qué acuerdo se va a llegar. No sé si se acuerdan, pero les decía en otra clase, los procedimientos sucesorios se pueden hacer vía administrativa o a través de notaría, esta es la vía administrativa, cuando todos están de acuerdo y esta es la vía más rápida y más sencilla. Si no están de acuerdo o hay una persona que no sea capaz jurídicamente, por ejemplo, un menor, pues se tiene que llevar en juicio, por la vía judicial. ¿Qué pasa? Pues son largos, son procesos muy largos, pueden durar un año, pueden durar 6 meses, 10 años, si no se van poniendo de acuerdo, pueden durar más. Entonces, en todo este tiempo que pasa, lo mismo que en el ejemplo del divorcio, se congelan las cuentas, no hay producción, se despiden empleados, se venden instrumentos, maquinaria, herramientas, etcétera, y pues la empresa quiebra. Entonces también es un riesgo, ¿verdad? Y hay perjuicio para todos. Pero afortunadamente, pues el derecho familiar contempla herramientas para evitar todo este desorden y conflicto del que les estoy hablando, y son los testamentos, fideicomisos y usufructos principalmente. Y bueno, aquí tenemos en primer lugar el testamento. Este es el medio que es más sencillo o más simple y también el más barato para garantizar la continuidad de la empresa y de el punto que tiene hasta el momento en que se otorga el testamento. Obviamente, como a lo mejor ya habían escuchado y también se los he mencionado en otras clases, un testamento permite designar herederos. Herederos que van a los que se les va a transmitir la propiedad del bien que se deje en el testamento, así como administradores, y se pueden poner condiciones también específicas sobre los bienes. Por ejemplo, en el testamento pueden decir, bueno, yo quiero que los herederos sean mis hijos Juanita, Lupita y María. Ellos van a heredar mi empresa. O
tales porcentajes, tales acciones, cómo se maneje la constitución y los estatutos de la empresa y su conformación en cuanto a acciones, ¿no? Los van a heredar tales. Pero también tengo este trato que no, si no se ha cerrado para cuando yo me fallezca, quiero que mis hijos tales lo cierren, no quiero que el administrador sea tal. Todo se puede, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas se puede poner en un testamento, siempre y cuando entren dentro del marco legal, pero puedes dejar disposiciones o condiciones específicas, como les decía, por ejemplo, de que voy a dejar esta producción, tal producción que se va a generar en febrero del 2028 y hay una proyección y quiero que el recurso que salga de ahí se destine a esta otra proyección que yo tenía. ¿Verdad? Me estoy yendo con ejemplos muy burdos, pero se puede dejar muchas condiciones muy específicas que definan el destino o la dirección de la empresa y su buen manejo también. Así como el nombramiento de, no sé si han visto en las películas, pero he visto varias que se reúnen todos, ¿no? Fallece el papá, era un empresario, se reúne toda la familia y luego dicen, y dejo como directora de la empresa a tal persona. Eso sí se puede hacer, se puede dejar en el testamento y pues al momento en que fallezca el fundador o el director o etcétera, pues bueno, y ahora sí, ¿quién va a cubrir ese cargo una vez el fallecido? Pues la persona que deje su testamento. Entonces se puede poner, es muy amplio, ¿verdad? El testamento para establecer este tipo de disposiciones. Pero también tenemos los fideicomisos y los fideicomisos específicamente empresariales. Estos son muy comunes en aquellas familias que tienen múltiples empresas o que tienen empresas con muchos socios y esto pues permite que la administración se transfiera o que se transfiera la administración de bienes a una institución fiduciaria, que es una institución fiduciaria, un banco y aquí se garantiza el buen manejo, el profesionalismo, la estabilidad, etcétera. Es decir, en lugar de decir yo dejo como administradora o como directora o etcétera a mi hija Lupita, a lo mejor el empresario pues no confía en el buen manejo de sus hijos o cree que se van a pelear y no van a administrar bien o pues simplemente que no tienen los conocimientos para realizarlo establecen que se va mediante un fideicomiso, que ahora esta administración se transfiere al banco. Ahí pues se garantiza, como les digo, la continuidad económica y el buen manejo de la empresa. Y bueno, hay otros, pero vamos a ver el día de hoy nada más esos dos que son los principales. Y estos mecanismos existen, por lo que les comentaba, es que cuando una empresa es parte del patrimonio de una persona, del fundador, al fallecer pues entra en la masa hereditaria la empresa también, como todos los demás bienes. Y como les decía en los ejemplos, si no existe una disposición, ya sea testamentaria o que sea a través de fideicomiso, la transferencia de esta administración, pues que no haya planificación básicamente, pues hay primero conflictos entre los herederos, ¿verdad? Porque todos van a querer tomar la dirección o al contrario, nadie va a querer hacerlo y pues se tiene que tomar, ¿no? Para que continúe la empresa. Otra es que a lo mejor obviamente una empresa continúa con su desarrollo, con su producción, con sus negociaciones, etcétera. ¿Y qué tal si nada más la persona que falleció tenía facultades para autorizar ciertas ventas, ciertos ingresos? Ciertos negocios que ya estén a la vuelta de la esquina y se tenían que autorizar y pues nada más él tenía facultades y cómo le van a hacer ahora. O para cualquier cosa que se tuviera que autorizar o firmar o comparecer, que nada más él tuviera facultad, pues es un problemón porque pues, si él ya falleció, ¿cómo le van a hacer? Y de aquí a que hagan todo el proceso correspondiente, pues ya se perdieron dinero y clientes, ¿verdad? En negocios. Otra, pues es que obviamente, como en todos los ejemplos que les he dado, hay riesgos laborales en relación a los empleados, pues que con todo esto puede haber despidos en relación a que no hay capital y no se les puede pagar, pues ahí salen perjudicados también. ¿Qué otra cosa puede ser? Pues es que básicamente son las principales pero todo implica un riesgo y que este riesgo lleve a la quiebra o a la necesidad de liquidación de la empresa, ¿verdad?
Entonces, si hay una empresa, es una empresa familiar, pues debe de preparar desde el primer momento, si es posible, una estrategia de sucesión empresarial, ¿verdad? Como les decía, si ustedes llegan a administrar una empresa, se tienen que fijar en todo, en cómo se constituyó, a ver cómo voy a aplicar lo del régimen matrimonial, qué le voy a sugerir al dueño, en relación al régimen, pero también qué le voy a sugerir para garantizar que cuando él falte, la empresa continúe, la empresa siga de la manera que él quiere, que no caiga en manos extrañas, que no se cambie el giro de la empresa, etcétera. Todo lo que tu dueño de empresarial quiera, ¿no? Y como les decía, pues se hace a través de protocolos familiares, de testamentos, donaciones, fideicomisos, etcétera. Hay varios recursos, pero estos son los más recomendables. Y este, bueno, otra vez lo que les decía y que se me estaba pasando, que puede llegar a la liquidación o los despidos o a la venta de herramientas, instrumentos o material porque se pueden congelar las cuentas, obviamente pues fallece una persona, quien es el titular, no se previó esto de ninguna manera contable, de ninguna manera dentro de la administración de la empresa, entonces mientras que se inicia un procedimiento sucesorio o que se ve quién tiene facultades o quién no, se congelan las cuentas y eso pues trae consigo grandes problemas, ¿no? Con que se congele la cuenta un día, pues ya valió. Imagínense ahora por meses o años. Y y bueno, eso hablando de que se pongan de acuerdo las familias, ¿verdad? Si en lo que se inicia el procedimiento se hace todo por la vía tranquila, pacífica, en una notaría, pues en 3 meses ya tienen su adjudicación y todo puede continuar igual, que 3 meses es muchísimo con cuentas congeladas, por ejemplo. Pero vamos a decir, si no se ponen de acuerdo, porque no se pone disposición testamentaria, todos quieren ser todo, nadie quiere ser nada, y pues nunca se llega a un acuerdo, y les digo, se puede tardar 1, 2, 3 años en juicio, y pues obviamente eso acaba con la empresa, ya ni siquiera va a haber objeto de, de juicio. A ver, déjenme leo. Así es. Sí, es una muy buena estrategia también. Obviamente también las estrategias van de la mano de los accionistas, de los socios, y ahí se establece también, oye, en virtud de que yo soy el accionista mayoritario, si yo me muero, pues la verdad no quiero que mi familia se quede, o la verdad es que pues mi familia no le sabe al giro, pues ahí también en la disposición testamentaria se puede dejar una compra, una venta más bien, una compraventa o una fusión, la indicación de una fusión, o esto se puede hacer previo al fallecimiento de la persona, ¿verdad? Es una muy buena aportación, muchas gracias. Y bueno, ya casi para terminar, nada más les iba a dejar un ejemplo y el ejemplo es relacionado a lo que les acabo de decir. Tenemos a una sociedad anónima que se llama Grupo Jame SADCB. Otra vez seguimos con Don Omar, que es fundador y director general, nunca hizo testamento, muere de repente y deja a su esposa y 3 hijos con una empresa que tiene más de 100 empleados, ¿verdad? Así es el supuesto. Nadie tiene poder legal para firmar cheques, contratos, nómina, ni nada. Facultades nada más tenía para hacer cualquier acto de dominio, de administrativo, etcétera, nada más tenía Don Omar. Los hijos, pues no se ponen de acuerdo, uno quiere vender, otro quiere quedarse con todo y la hija quiere reestructurar, por ejemplo, darle otro giro, ¿no? Mientras tanto, pues obviamente hay empleados, los más de 100 empleados siguen ahí, no cobran su sueldo porque recordemos que Don Omar era el único que tenía el poder para firmar cheques, nómina, etcétera, hacer movimientos bancarios. Los bancos congelan las cuentas, como les dije ahorita, y nadie le paga a los más de 100 empleados. Unos demandan, otros renuncian, etcétera. Entonces, pues obviamente todos pierden. Después de, vamos a decir, 1 o 2 años de juicio, la empresa obviamente quiebra y todos recibieron un perjuicio, empleados, hijos, los que no se ponían de acuerdo, los demás accionistas, todos, ¿verdad? Y pues la empresa, el negocio familiar que tanto le costó a Don Omar, pues ya en un abrir y cerrar de ojos terminó.
Y pues esto es muy, muy básico, ¿verdad? Nada más para aterrizar lo que les expliqué. Pero, y yéndonos a lo exagerado, pero como les digo, sí, sí se dan casos así. Hay casos igual de exagerados que este, o un poquito más. Hay otros casos más simples, pero que todos se devienen o derivan de la falta de planificación estratégica financiera, ¿verdad? Por ejemplo, supongo que todos conocen Parras, Parras, Coahuila, el pueblo mágico. Aquí ya ven que lo que es más característico del pueblito, pues son sus casas de vino, sus viñedos, todo ese tema. Ahí una de las más conocidas, pues es Casa Madero, ¿no? De las más que tienen más tiempo. Pero también hay otro viñedo que se llama Vinos Don Leo, creo que sí se llama. Muy, muy buenos vinos también. Pero les digo esto porque es una situación muy similar al ejemplo, un poquito menos perjudicial, pero igual se derivó de una falta de planificación estratégica y pues que no había una disposición testamentaria respecto a lo que les voy a platicar. El fundador original, hace muchos años, no sé hace cuántos, pues estaba obviamente vivo y en ese tiempo él hace un acuerdo con un sommelier, una persona de ahí de Parras, ¿no? Era muy experto en vinos, etcétera. Entonces, con base en varias cosas, investigaciones que hizo y otros temas que desconozco, deciden hacer una o producir una uva especial para producir un vino especial también. La verdad no sé nada de vinos, no sé decirles de qué tipo ni nada, pero era perdón, una uva especial para un vino especial, muy que de acuerdo a la investigación que ya había hecho el fundador de Casa Madero, iba a ser pues muy bien vendida y iba a traerle muchas ganancias, ¿no? Después de mucha investigación, deciden cómo hacerlo. Resulta que la tierra no se prestaba ahí, las condiciones climáticas, etcétera, para producirlo ahí. Hacen varias cosas para adaptar las tierras para que se pueda producir. En resumidas cuentas, hacen mucho trabajo para poder producir esta uva. Resulta que pues son socios, ¿verdad? El socio mayoritario es el dueño de Casa Madero y el minoritario es el sommelier. El sommelier tiene un predio grande en donde se podía producir esa uva y de acuerdo a la altura y varios factores, deciden hacerlo ahí porque en los terrenos o en los predios del dueño de Casa Madero no se iba a dar de la misma forma. Entonces, pues el sommelier pone las tierras y un poco de recurso y el dueño de Casa Madero pues pone el recurso mayoritario. Están en un proceso, obviamente es tardado, la investigación y toda la producción se estaba dando, ya tenían proyectadas pues muchísimas ventas y toda una estrategia, ¿no? De venta de ese vino tan especial que se iba a dar. Pues resulta que en ese inter, el dueño de, esto es real, ¿eh? No, se los estoy platicando así muy eh, la y se va, pero es algo así va la historia. Entonces, en ese inter, el dueño de Casa Madero fallece y pues ya, ¿no? Falleció, el sommelier deja que pase el tiempo de duelo, pasa, va con la familia y les dice, oigan, ¿saben qué? Pues su papá y yo teníamos este negocio, pues somos socios y ya está la uva, ya está lista para preparar el vino, ¿no? Para empezar con la producción del vino, que también lleva tiempo. Y los hijos le dicen, ¿sabes qué? Sí había una disposición testamentaria, había un testamento, pero no hablaba de nada de tu sociedad con mi papá. Y a nosotros no nos interesa. No queremos, obviamente había una nueva administración, entonces tenían muchas cosas encima, ¿no? Entonces decía, no queremos más problemas, esto es algo nuevo para nosotros y no vamos a saber cómo manejarlo. Sabes que tú, por la amistad con mi papá o lo que sea, la razón que le hayan dado, quédate con la uva. Ya invertiste tú también, entonces, pues nosotros, mira, ni te vamos a ayudar a producir el vino porque ahorita no lo vamos a hacer por cualquier razón, no queremos, no nos interesa, quédatelo tú, está en tus tierras, a ver qué haces con él. Pero el sommelier, pues no tenía ni el recurso, ni la maquinaria, ni la instrumentación, ni nada para producir vino. Solamente era un sommelier que tenía unas tierras. Entonces, obviamente, tuvo pérdida en ese momento, lo pensó así, tuvo pérdida porque pues él ya había invertido algún recurso, aunque era minoritario, pues sí era bastante,
y qué iba a hacer con tanta uva si él ni siquiera o sea, él no tenía una casa de vinos, no se dedicaba a eso, no tenía una estrategia de venta, ni empleados, ni nada. O sea, él solo tenía las uvas ahí y no sabía qué iba a hacer con ellas. Pero bueno, pues entonces después de todo eso, obviamente le llega una iluminación y dice, ¿sabes qué? Pues ya tengo la uva, no la voy a vender, porque era la primera opción, no vendérsela a alguna otra casa de vinos, pero pues es una invención, ¿verdad? Ellos hicieron todos los injertos y todo lo posible por crear esa nueva uva. Era la fórmula, ¿no? Entonces dice, pues ya me la dieron, pues tengo que aprovecharlo. Tuvo que pedir préstamos, ya se va a cerrar la sesión, pero a ver si acabo. Tuvo que pedir préstamos y varias cosas para poder tener el recurso, para el capital, para poder crear, producir ese vino. Pues resulta que lo produce, tuvo una venta y un impacto en el mercado impresionante. Dicen los expertos, ¿no? Que era una uva, pues obviamente nunca antes vista porque se creó por ellos, un vino espectacular que tuvo muchísimas ventas, hubo una ganancia, inconmensurable, o sea, fue demasiada, no la esperaba así, el sommelier, y pues de ahí surgen vinos Don Leo, ¿verdad? El sommelier era Don Leo, y en razón de esta falta de estrategia que tenía el dueño de Casa Madero, obviamente el dueño de Casa Madero ya tenía proyectada esta gran venta porque él también era experto en vinos. Entonces, pues él obviamente, como maldicen, se retorció en... Y bueno, y nada más ya para terminar, les decía que, como mal se dice, pero así lo cuentan, obviamente el dueño de Casa Madero, ante esta gran éxito que él ya proyectaba, porque pues no olvidemos que era un empresario ya con experiencia, obviamente ya lo tenía proyectado el gran éxito que tuvo Don Leo y pues los hijos obviamente se arrepintieron de haber rechazado esa uva, pero pues desconocían. Entonces, como no se había establecido en ninguna disposición testamentaria ni de ningún otro tipo que se fuera a llevar a cabo esa sociedad. A lo mejor había convenios, sí, documentales y todo, pero pues ellos la rechazaron abiertamente, entonces ya no podían como que ir a reclamarle al sommelier de que, oye, regrésanos nuestra uva o danos las ganancias correspondientes porque ellos la habían rechazado. Pero les digo, es un ejemplo no tan parecido a los que les había puesto de que nos íbamos al extremo, porque Casa Madero siguió teniendo éxito porque seguramente el dueño sí, el fundador sí previó una estrategia en cuanto a todo, a excepción de ese trato desasociado de esa uva. Si a lo mejor les hubiera dejado tal cual establecido que, que tenían la obligación de continuar con la sociedad y de producir el vino, o a lo mejor instrucciones o sus proyecciones de mercado, pues hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero pues los hijos no pertenecían, según cuentan, en ese momento al giro, no sabían mucho de ese tipo de empresa, entonces pues ellos igual y a lo mejor con su duelo y todo, pues decidieron mejor quitarse responsabilidades y pues ahí se les fue un gran éxito, ¿no? Y le dieron entrada o puerta a otra casa de vinos que ahora es su competencia. Entonces, pues como les digo, lo podemos ver en diferentes ejemplos. Este es uno de ellos, pero igualmente importante establecer una planificación estratégica. Bueno, aquí nada más se los quise agregar, empresas familiares exitosas en México. Aquí tenemos cuatro ejemplos, pues que todos conocemos. Todos son negocios familiares que han iniciado en diferentes épocas, de diferente manera y en diferentes giros, pero todos han mantenido una buena estrategia familiar y empresarial. Y esto se refleja en su gran éxito, ¿verdad? Si no lo hubieran mantenido, si no lo hubieran planificado desde un momento de inicio, pues no hubieran durado ni siquiera, yo creo que 5 o 10 años. Y pues ya vemos aquí sus fechas, ya tienen bastante antigüedad y las leen más a detalle. Y pues ya para finalizar, como siempre, las conclusiones, igualmente les dejo a ustedes para que analicen todas estas situaciones. Son, como les decía en un inicio, conceptos pequeños y sencillos a la lectura. Si nos ponemos a investigar bien los casos prácticos, híjole, ahí sí es bastante amplio.
y bastante amplio precisamente porque se da mucho, ¿no? Entonces, ustedes como profesionistas, como profesionales de esta carrera que ustedes están formándose, pues hay que conocer bien, bien a detalle todos estos puntos para poder llevar a cabo un buen manejo y una buena ejecución, independientemente del cargo que ocupen. Entonces, no sé si hay dudas, algo que quieran agregar. No, maestra, gracias por todo. No, de nada, gracias a ustedes. Qué bueno que se pudieron unir. Muchas gracias otra vez. Si hay dudas, igual que en todas las clases, me pueden escribir y con todo gusto las aclaramos. Esto pues me agradó el tema porque pudimos reforzar un poco los puntos vistos en las clases anteriores, pero pues es cortito. Entonces ya damos por terminada esta clase. Si hay dudas o algo, ya saben, por mensajito, por correo o en la siguiente clase lo podemos abordar. Muchas gracias, chicos, y que tengan muy bonita noche. Siempre.